Amén. Señor le bendiga, hermanos. Qué hermoso poder estar reunidos hoy en este martes nuevamente. Que el Señor lo esté llenando con su presencia y con su plenitud en la alabanza, y espero que hayan sido ministrados sus corazones con cada cántico que hemos dado a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una oración a Dios antes de empezar con nuestra reflexión de hoy. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque te has estado con nosotros y sin duda sentimos la ministración de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te has agradado de nuestra alabanza, Señor, y estamos agradecidos por eso, Señor. Que no somos dignos de recibir esta magnitud de tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. La gratitud, Señor Jesús, de tu presencia en nuestros corazones. Muchas gracias, Jesús. Señor, en esta hora queremos que tu palabra, Señor, esté obrando en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Que tu palabra, Señor, sea como un espejo para nuestras vidas, Señor. Y estés hablando en nuestros corazones, mostrando tu voluntad sobre cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor Jesús, para poder recibir tu palabra en esta hora, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a los hermanos que están enfermos, Señor, que no pudieron venir. Trae salud, Señor, a su cuerpo. Trae vida, Señor, en esas almas, Señor Jesús, con dolor en sus cuerpos. Tu nombre, Señor, amén. Amén. Yo estaba en un dilema muy grande con el tema de qué poder traer la reflexión de hoy, porque sin duda uno no quiere hablar o decir algo que sea humano, sino que sea de parte del Señor, que ministre en nuestros corazones. Y sin duda yo no le dije nada a Dani del tema, pero al comenzar la alabanza fue el Señor diciéndome, es esta palabra que yo quiero. El tema de hoy es, yo soy la vid verdadera y yo soy el alfa y la omega. Y yo decía, cuando oraba, bueno, Señor, espero que podamos cantar esta canción hoy. Le dije al Señor, no le dije a Dani. Solamente le dije, Señor, qué lindo sería poder cantar esta alabanza, porque la cantábamos. Y sin duda Dios, hasta en esos pequeños detalles, contesta. Así que imagínense, si Dios escucha un pequeño clamor que uno dice, Señor, que podamos cantar esta alabanza tan linda, imagínense cuando nosotros elevamos más peticiones. Dios escucha todo y responde todo. Así que bueno, contenta con el Señor, que confirma, trae paz a mi corazón. Así que vamos a nuestras Biblias en Juan 15. Cantaba ahí re contenta, eres el alfa y el omega. Agradecida con el Señor. Dios es real. Mi Dios es real. Amén. Dios es real. No hay duda, no hay temor en Él. Dios es real. A mí me encantan los himnos, así que cuando cuento ahí, mi Dios es real, eso es un himno muy antiguo, así que estaba acordándome ahora. Pero son tan lindos los himnos, hermanos. Si pueden escuchar himnos en su casa, esos himnos fortalecen nuestras almas, así que tómense un tiempito. Escuchen y estudien los himnos, porque hay himnos que fueron hechos en circunstancias muy difíciles que también nos edifican a nosotros. Así que los invito a que podamos escuchar himnos y estudiar en la creación de esos himnos. Juan 15, del 1 al 17. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta ahí. Parece que puso un 1 de más, pero era hasta el 7. Así que esta palabra, como ustedes los que hemos estado en febrero, todo el mes de febrero, yo los martes compartía con ustedes acerca de los yo soy de Jesús. Hemos visto 6 yo soy del Señor y ahora vamos a ver el último yo soy de Jesús, que yo soy la vid verdadera, que está en Juan 15. Cuando el Señor hizo esta declaración de lo que es Él, de la deidad, de quién es Jesús, lo hizo en la última cena, en los últimos momentos, en la última circunstancia que el Señor tenía pensado preparando a sus discípulos para lo que iba a venir después de lo que iba a suceder en la crucifixión cuando el Señor sea ascendido, ¿sí? Entonces vemos que el Señor se ocupó de sus discípulos hasta el último momento de su vida. Él enseñó, Él se dedicó, Él preparó a sus hijos, a sus discípulos, a sus amigos, como dice después más adelante, para lo que iba a acontecer, ¿sí? Y Él estaba haciendo recordar, le dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué dijo esto el Señor? Porque en el Antiguo Testamento la vid hacía referencia a Israel. Israel era la vid por parte de Dios para las naciones, porque a través de Israel las naciones, las demás naciones, podían conocer a un Dios verdadero y que podía satisfacer sus almas a través de Israel. Ese era el plan de Dios con Israel. Pero sin duda Israel se desvió de ese plan del Señor y hizo lo que viene, como en los tiempos de jueces, que hacían lo que cada uno pensaba que estaba correcto, ¿no? Lo que querían. Aunque Dios muchas veces envió a jueces, envió a profetas para poder direccionar de nuevamente a Israel, pero Israel no escuchaba y no seguía los planes del Señor, se apartaban. Entonces no pudo ser una vid verdadera para bendecir a las naciones. Y en cambio Jesús acá está reafirmando, acuérdense que estos eran personas judías que sabían qué significaba la vid, que hacía referencia a Israel, que tenía que bendecir a las naciones. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el sustento verdadero para las naciones. Yo soy el sustento verdadero para ustedes, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Entonces, ese es el punto más importante que necesitamos nosotros. Hay una frase que me gustó mucho que leí, que eres la rica vida espiritual. No está en las ramas, sino en el tronco, o sea, Jesús. Es decir, no está en la iglesia tampoco la vida verdadera, está en Cristo. En los tiempos de los apóstoles habían judíos cristianos que querían llevar a los recién convertidos a la circuncisión y a la ley, pero los apóstoles defendieron lo que el Señor quiso decir en esto Juan 15, que Él es la vida verdadera. No es la ley, o sea, necesitamos cumplir la ley, pero no está ahí la vida, sino que la vida verdadera, lo que necesitamos, la bondad, la riqueza, la vida para nosotros es en Cristo, ¿sí? Necesitamos en Cristo. Por supuesto que los israelitas que se convierten hoy en día también pueden entrar a formar parte de esta vid verdadera, pero ellos deben decidir si van a recibir la bendición del Señor por solamente ser israelitas o por estar en Cristo. Ellos van a ser parte de nosotros estando en Cristo. Y espero que algún día puedan comprender esta verdad y se puedan entregar a Cristo como todas las demás naciones. Y nosotros, siendo los pámpanos, nosotros debemos manifestar, así como tenía que manifestar y demostrar la vida, los israelitas, nosotros los pámpanos con nuestros frutos debemos manifestar la vida verdadera de Cristo, la bondad de Cristo, la esperanza de Cristo cuando ven nuestros frutos las demás personas. Si nosotros no estamos teniendo frutos verdaderos en Cristo, no manifestamos la vid verdadera que es Cristo.
Entonces, por eso decía que tenemos que permanecer en Él. Y del mismo modo que Cristo es la luz verdadera, que lo vimos en Juan 1:9, que también es el pan verdadero, que lo vimos, yo soy el pan, en Juan 6, también es la vid verdadera, ¿sí? Es la vid donde el sustento, esa planta que va a dar vida hacia las demás. Pueden haber muchas luces, como fue Juan el Bautista, que fue una luz antes que llegara Jesús, pero no era la verdadera. Puede haber muchos alimentos espirituales, como el maná en el desierto, pero no era el verdadero. Todo eso era una sombra de lo que es realmente Cristo para nosotros. Era un anticipo de lo que vendría a ser Cristo para nuestra vida, para la iglesia, para el mundo. En Cristo se cumplió todo. El carácter perfecto de Dios Padre se manifestó en Cristo. Por eso es la vid verdadera. Los israelitas tenían que manifestar ese carácter de Dios en sus vidas, pero no lo lograron. En cambio, Cristo manifestó el carácter perfecto del Padre. Por eso se constituyó la vid verdadera. Amén. Y por último, es la vid verdadera en contraste de cualquier otra religión. Nosotros no estamos por una religión, solamente estamos por Cristo. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos siguiendo? ¿La religión o Cristo? Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer, qué vamos a decidir. Y no convertirnos como los israelitas, que solamente perseguían la bendición de Dios y no manifestaban la obra de Cristo. Y cuando habla de, y mi Padre es el labrador, podemos ver que nunca están separados el Hijo y el Padre. Siempre están juntos, unidos en la obra de este mundo. Trabajan en conjunto ellos, ¿sí? Están en una forma unida. Y vemos que el labrador en el griego hace referencia de tierra y de obra, o sea, una persona que trabaja. Y también en los otros evangelios vemos a Dios Padre como el dueño de la viña. Entonces, esto me maravillaba yo, porque cuando nosotros vemos a los dueños de las estancias, los dueños de las estancias están con las manos ahí en la tierra, mayormente no. Los dueños de las estancias dirigen desde su escritorio a los peones. Pero Dios, siendo el dueño de esta viña, el dueño de cada uno de nosotros, Él se mete a trabajar, a labrar en nuestras vidas. Aparte de ser nuestros dueños, Él nos cuida, hermanos. Él nos labra, Él hay cuidado de Él. Porque una persona que labra tiene cuidado de su planta, de lo que está trabajando, ¿sí? Porque quiere que crezca bien, que crezca sana y que lleve fruto. Y así es el Señor. Él quiere que nosotros crezcamos saludables para la obra de Cristo, ¿sí? Y toma tiempo, se dedica el Señor con cada uno de nosotros, ¿sí? Y vemos el compromiso, el amor, la fidelidad de Dios como labrador para nuestras vidas. Y eso es lo más maravilloso del Señor. Hablando de esto, vamos a Isaías 27. (27:2). En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová, dice el 3, yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Así dice el Señor para nosotros. Yo Jehová te guardo. Yo Jehová te guardo, cada momento te regaré, te guardaré de noche y de día para que nadie te haga daño.
Esta palabra fue escrita para Israel, pero también es para nosotros. El Señor nos guarda de día y de noche y nos da el alimento que necesitamos para cada día, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios y qué amoroso vemos el amor de Dios para nosotros. Dice que para que nadie nos haga daño, para que nadie la dañe. O sea que nadie va a poder hacerte daño, porque Él es el que guarda tu alma. Amén. Así que debemos confiar en este labrador amoroso. No es cualquier labrador. No es un labrador infiel que se olvida de lo que comenzó ahí en el viñedo, sino que es un labrador fiel, que no se va a olvidar de nosotros y que va a terminar la obra que comenzó. Amén. Y bueno, vamos a ver qué lugar ocupamos nosotros en esta vid. Sigamos, Juan, vimos que Jesús es la vid verdadera, vimos que Dios Padre es el labrador y ahora los creyentes es el pámpano. Dice, la vid es una planta muy fructífera. Lleva siempre de una sola vid, se puede sacar muchos racimos de uva. No tuve el privilegio de ver eso, pero los estudiosos dicen así que debo creer que es así, ¿no es cierto? Que de una sola rama se sacan muchos frutos. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban los frutos abundantes del pueblo de Israel. Así que nosotros vendremos a ser los frutos de Cristo. Somos los pámpanos que estamos injertados en Cristo, entonces somos los frutos que salimos de Él, ¿no es cierto? Salmos 80. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Ahí está hablando de Israel. Lo sacó de Egipto, echó las naciones de las tierras donde estaban y lo puso ahí en esas naciones el Señor. ¿Sí? Ese es el fruto del Señor. Isaías 5. Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Acá otra vez, ahí vemos que Dios está hablando de Israel. Y bueno, los frutos que Israel dio eran uvas silvestres, no era el fruto que Dios esperaba. Por eso no es la vid verdadera. Entonces vemos que las viñas dan uvas y nosotros somos esas uvas, no silvestres, no cualquier uvas, somos uvas perfectas del Señor. Amén. Entonces, ahora Cristo es la vid, Dios el Padre, el labrador, los pámpanos somos todos los que se declaran seguidores de Cristo. ¿Sí? Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que en una unión viva, no es una unión cualquiera, sino una unión viva con Cristo, llevan muchos frutos. ¿Sí? Entonces, nosotros, si estamos en Cristo, estamos vivos. Y si estamos vivos, tenemos que llevar frutos en abundantes, porque las vides dan frutos en abundancia. Entonces, si estamos en Cristo, debemos fructificar en abundancia. Pero también vemos, ahora vamos a Juan.
Juan 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Entonces el Señor hace una referencia aquí de cómo debería ser un pámpano. Nosotros, los frutos de Cristo, debemos estar en Él limpios y llevando frutos diariamente. Y estos frutos acá no hace solamente referencia de ganar almas, sino también hace de frutos de gozo del Señor, frutos de amor del Señor y frutos de un carácter de Cristo renovado diariamente, ¿sí? Si nosotros estamos en Cristo, el carácter de Cristo se debe ver en nosotros, la bondad del Señor, la misericordia de Dios, la paciencia, todos esos frutos que la Biblia nos enseña deben verse en nosotros. Y no tanto nuestra carnalidad, nuestra naturaleza vieja, debemos estar revestidos, como dice en la Biblia, revestidos diariamente del Señor, ¿sí? En cambio, las personas infructíferas, que no llevan frutos, que no están arraigados en una unión viva con Cristo, que se arrepintieron de seguir de Cristo, los apóstatas de la fe de Cristo, los que se niegan a llevar su cruz porque es muy pesada, los que dicen que el servicio de Dios no es difícil, es pesado, todos ellos van a ser quitados del pámpano, de la vid verdadera. Entonces, debemos examinarnos. Yo me puse a examinar, Señor, ¿estoy llevando realmente frutos? Yo no quiero ser quitada de esta vid verdadera. Quiero que el Señor me ayude, porque es difícil ser limpiados. Porque ser limpiados significa que el Señor nos va a disciplinar para ir sacando esas cosas feas de nuestra vida, así podemos llevar más frutos. Entonces, ¿a quién le gusta ser disciplinado? Creo que a nadie. Es muy difícil decir, ay, me encanta que me discipline. A ninguno de mis hijos le gusta que le dé un chachis, diría Gaby, y un chirlo en la cola. Ninguno. Todos dicen, no mamá, no mamá. Bueno, nosotros también. Nos cuesta que el Señor, aceptar la disciplina del Señor. Pero es necesaria. Es necesaria. Y yo cuando lo estudiaba me acordaba de mis plantitas, porque a mí me gustan las plantas. Y me acordaba y decía, sí, Señor, es así, es cierto, que cuando yo limpio mis plantas y salen más flores, más hojas y se ponen más limpias, y aun cuando yo corto esa rama estéril que no tiene ningún brote, que no tiene ninguna hoja, que no tiene nada, que está ahí moribunda, cuando yo la corto, la quito de mi planta, la planta misma que es como que agarra más fuerza y crece con más resplandor, con más belleza, saca más frutos, saca más flores. Entonces, es necesario las dos podas en la vid. Es necesario que el Señor saque esos pámpanos que nos están llevando frutos, porque a veces impiden el crecimiento de los demás pámpanos, y también es necesario la limpieza de los otros pámpanos para que puedan llevar más fruto. Y esto lo vi este año en la lavanda de la pastora. La pastora, creo que ella en primavera hace una limpieza, o sea, en su lavanda, una poda de limpieza, para que después cuando empieza a salir crezca más grande. Y sin duda las lavandas de la pastora son enormes, hermano. Así vemos que la poda de la limpieza es fundamental, es necesaria. Y saben que el que pueda ir a la casa de la pastora, los pastores van a ver sus lavandas, son como las lavandas de Calafate. No sé si alguno vio las lavandas de Calafate, inmensas, llenas de flores y maravillosas, sanas. Así tiene que ser nuestras almas cuando el Señor nos limpia. Debemos dejar que Jesús nos limpie, porque su disciplina hace que nuestra fe se fortalezca, hace que el carácter de Cristo crezca más en nosotros y que nosotros empecemos a nuestro carácter a menguar y así ser perfectos para toda buena obra, ¿sí? Entonces se va a ver, ¿qué se va a ver? Se va a ver el amor de Cristo, ¿sí? Se va a ver la paz del Señor, se va a ver paciencia, no nos vamos a enojar tanto, esto me lo digo para mí. Analía, tenés que enojarte menos.
No nos vamos a enojar, vamos a tener más paciencia, vamos a hablar con amor, nos vamos a conducir con amor, porque todo eso de la limpieza habla del carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Y eso se ve, ese es el fruto que Cristo quiere que se manifestemos a los demás, que se vea eso, el amor. Dios es amor, entonces estamos en la vida verdadera. ¿Qué debe haber en nosotros? Amor. Dios es paz. Estamos en la vida verdadera, ¿qué tiene que haber nosotros? Paz. Dios es paciente y misericordioso, estamos en la vida verdadera que es en Cristo. ¿Qué debe haber en nosotros? Misericordia y paciencia. Y eso tiene que verse en todas áreas, aunque con el hermano que yo me tengo mucha afinidad, que me llevo re bien y que me gusta compartir, con el hermano que no comparto tanto y con el hermano que no tengo tanta afinidad, que hay como un puente medio roto ahí, bueno, tengo que sacar ese puente roto, establecer relaciones nuevas con el hermano que no tengo tanta afinidad y así mostrarle al hermano también el amor de Cristo. Dice la Biblia que nosotros, la única deuda que tenemos entre nosotros es la deuda de amor. Entonces, nos debemos amor a cada uno de nosotros. Estando en la vida verdadera en Cristo, amamos a los demás. Y acá mismo en Juan 15 dice que cuando permanecemos en Él, obedecemos todo lo que Él dice y amamos a todos. Amén. Amén. Bueno, y ahora esto es la última enseñanza que Juan relata en Juan 15 acerca de los yo soy de Dios. Después de esto viene el monte de Getsemaní, porque se cree que cuando Jesús le estaba enseñando esta de yo soy la vida verdadera, era el camino hacia el Getsemaní, el camino. Porque en Juan 14, ahí nomás 31, en la última parte dice, levantaos, vámonos de aquí. O sea que terminaban la última cena y el Señor lo estaba invitando a ir al monte Getsemaní para orar. Ahora vemos el 18, Juan 18, Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Así que en ese camino el Señor iba ministrando el corazón afligido, el corazón preocupado por todo lo que estaba por acontecer en esos últimos momentos de la vida de Cristo. O sea que ahí en esos últimos momentos el Señor declaró, yo soy la vida verdadera, permanezcan en mí, ¿sí? Y obedezcan lo que yo les he dado. Y prepárense porque iba a haber tribulación, iba a haber angustia, que el Señor lo estaba preparando. Y en Apocalipsis 1, el Señor no se quedó ahí con sus discípulos. El Señor pasó un tiempo, el Señor murió en la cruz, fue ascendido al cielo, fue glorificado. Los discípulos fueron los apóstoles, predicaron predicaron el Evangelio de Cristo, hicieron más discípulos, continuaron la obra de Cristo en esta tierra, porque Cristo la comenzó y ellos continuaron. Y cada uno tuvo su tribulación, su aflicción por predicar el Evangelio de Cristo. Y acá vemos en Apocalipsis 1 que Juan, acá el apóstol Juan, nos relata que él recibió una profecía, una revelación, la revelación de Cristo, de Jesucristo. O sea que es lo que Cristo manifestándose realmente como era de Juan, en un lugar llamado la isla de Pasmo. ¿Por qué? Porque él estaba castigado por hablar la palabra del Señor, ¿sí? Nerón, que en ese tiempo era el que estaba ahí comandando, en el año 70, del 70 al 95, Nerón lo envió al apóstol Juan a la isla de Pasmo. Esta isla era una isla desierta, era una isla solitaria, era una isla donde no había nada de vegetación, salvo en algunos lugares de las rocas. Era una isla donde iban a trabajar porque había mármol. Los prisioneros en esa isla iban a trabajar porque había mármol. No tenía comunicación
con nada, era como un alquitrán, si saben algo de esa, era una prisión abierta, ¿sí? No podían tener comunicación con nadie más, solo que estaban ahí. Sin embargo, el Señor trajo una revelación en ese momento a Juan y le mostró lo que dice en Apocalipsis 1. ¿Qué leo? Perdí el 1, versículo 8 y el 11. El 8. Y le dijo el Señor al apóstol Juan: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el 11. El 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces vemos que el Señor, en ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de soledad, porque el apóstol estaba aislado, estaba solo, se presenta como: yo soy el alfa y el omega. Y alfa y omega en griego son las primeras letras del abecedario griego, ¿no es cierto? Alfa es la primera y omega es la última. O sea que Él es el comienzo de todo y es el final. Él es el principio y el fin. Es el que era cuando vino en la venida de Jesús, el que es, que apareció glorificado, cuerpo resucitado y glorificado y transformado, y el que, me equivoqué, para no equivocarme, y el que y el que ha de venir, y el que ha de venir en la segunda venida, ¿sí? Es el comienzo de todo de nuestras vidas y el final de lo que está por ocurrir en la venida futura del Señor Jesús. O sea, en el medio, Él es el que gobierna nuestra historia, hermanos. Es el que tiene planeado todo, el que está dicho todo, porque Él es el principio, o sea, Él es de la eternidad. Él es antes de todas las cosas y es el después de todas las cosas. Acá vemos la eternidad inmutable del Dios, ¿sí? Ese yo soy, es el Dios verdadero, el principio y el fin. Y ahí vemos que Dios no dejó a su iglesia, sino que aún después de que pasaron muchos años, miren que es en el año 70, del comienzo de los años 70, ya no quedaban muchos apóstoles, muchos fueron muertos. El apóstol Pablo ya estaba, en ese tiempo ya estaba fallecido. Aún así el Señor se sigue manifestando en su iglesia, le sigue consolando, porque esta revelación de Cristo es para traer consolación a la iglesia, porque estaba siendo perseguida y estaba siendo tribulada. Y estaba diciendo: ánimo, yo soy el principio y el fin. Ánimo, esfuércense, yo soy. No los voy a dejar. Yo tengo el control de todas. A mí no se, dice el Señor con esto, que no se le escapa nada. Está todo diseñado. Al Señor está todo diseñado. Todo lo que está pasando aún en este tiempo está en los planes del Señor. Al Señor, como escuchaba una vez un predicador, no se le pasó: uy, llegó el COVID, no me di cuenta. No, el Señor sabía que iba a pasar una pandemia. Estaba en los planes del Señor. Dios gobierna. Amén. Dios gobierna, Dios está al tanto de todo lo que pasa en tu vida, en mi vida y en la iglesia. A Él no se le escapa nada. Él tiene el control de todo, así que confiemos en Él, ¿sí? Y esto saber que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, la eternidad, el todopoderoso del Señor, trae beneficios a nuestras vidas. Vamos a leer Apocalipsis 21. Este es el último versículo.
21:6. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Y esta palabra que dice, hecho está, es una garantía para nosotros de la inmutabilidad del Señor. El Señor no cambia, el Señor permanece, el Señor es, el Señor era, es y será el mismo siempre. Así que así lo que prometió antes, lo que prometió ahora y lo que va a prometer en el futuro se va a cumplir. Hecho está, hecho está. Y esta palabra me trajo una seguridad del Señor, porque las promesas que Dios nos dio en su palabra, hecho está. Es como cuando dijo, consumado es, está hecho, ya está. Yo el principio y el fin lo hice y tengo el control de todo y controlo todo. Y no hay en mí sombras, sino que hay verdades, hay sinceridad y podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en eso tenemos, como dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hay providencia del Señor. Al que tuviere sed, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos, porque hay provisión de Dios. Hay provisión de Dios, hermanos. Hay provisión de su Espíritu. Hay provisión de su presencia. Hay provisión de salvación. Hay provisión de perdón. Hay provisión para saciar nuestras almas inquietas. Hay provisión para el pecador que está angustiado. Hay provisión para el que está perdido. Hay provisión para el que está en la muerte, en tinieblas. En Cristo hay provisión para nuestras almas. Solamente debemos ir y tomar de la fuente y beber de Él. En Cristo y solo en Cristo hay provisión. Hecho está. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, venga a mí. Vengamos a Cristo para saciar nuestras almas inquietas. Vengamos a Cristo para calmar nuestro espíritu angustiado. Vengamos a Cristo que hay provisión para nosotros. Confiemos en Cristo, permanezcamos en la vid verdadera, seamos pámpanos fructíferos en Él, permanezcamos hasta el fin y que podamos ser como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, que cuando culminemos nuestros tiempos, sea el momento de partir de Cristo, podamos decir, he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque encontramos la provisión en Cristo. Amén. Amén. Sigamos al Señor, es lo mejor que podemos tener, es la mejor decisión que podemos hacer. Amén. El Señor nos ayude, porque va a venir tribulación. El apóstol Pablo estaba ahí en el desierto y estaba con tribulación y angustia, pero aún así dice que en el día del Señor, o sea, buscando al Señor, escuchó una voz como de trompeta que le decía, yo soy. Buscando al Señor, la provisión de Dios, vas a encontrar la respuesta que necesitas, ¿sí? Vas a escuchar la voz del Señor, buscando en el día del Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestro grupo de oración, vamos a orar y después por los hermanos que están enfermos, que el Señor nos ayude, que traiga sanidad. Amén.